sin más, vamos a recibir al primer disertante de hoy, que aparte tiene esa doble categoría que nos gusta en esta comunidad de aprendizaje, como nos gusta decir. Él tiene la doble categoría de aprendiz permanente y profesor. Está con nosotros y abre la jornada del día de hoy del doctor Jorge Jiménez Martín. Jorge es licenciado en Derecho en la Universidad de Granada, máster en Derecho de Familia de la Universidad de Jaén y Málaga, máster en Mediación Penal de la Universidad de Valencia, doctorado en Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid y está doctorando en Derecho Constitucional Común Europeo, Jurisprudencia y Doctrina del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Fue reconocido con el Premio a Jurista del año 2018 del Círculo de Juristas de Marbella, consultor internacional. Claramente yo soy testigo de una gran cantidad de temas en toda Latinoamérica, fundamentalmente en diseño curricular, formación y metodologías para el fortalecimiento del Poder Judicial, acceso a justicia, justicia restaurativa y mediación penal, derecho penal y justicia penal juvenil. Miembro de la Junta Directiva de la REAEJ, Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, que enseguida al final le anuncio porque hay con respecto a eso una novedad de hace muy poco tiempo. Miembro del Consejo Académico de la Maestría de Derecho Judicial de la Universidad Austral, de la que me siento alumno egresado, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho y profesor permanente de varias maestrías, entre ellos de la Maestría de Administración de Justicia de la República Dominicana. También colaborador de la Escuela Judicial de Honduras y, como les decía, casi todas las escuelas judiciales latinoamericanas, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería. Actualmente es magistrado juez de menores del juzgado número 6 de Barcelona y es el director de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España. Es un honor para nosotros y, como les decía, actualmente está presidiendo la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias. Sabemos del esfuerzo por la cantidad de temas y agendas y acciones y tareas que te toca hacer hoy en nuestra querida República Española, y porque también la hora en España. Así que bienvenido y, como ya sabes, la nave de la Diplo es tuya. Muchísimas gracias, querido Mario. Para mí es un placer, te agradezco mucho la invitación. Cuando hace ya mucho tiempo me dijiste que estabas en esto y te agradezco mucho a ti y a tu equipo que hayáis contado conmigo. Para mí es un placer. Me acabas de acreditar que tienes un servicio de espionaje increíble, porque vamos, hay datos curriculares que no se te escapan y que yo hasta decía, ostras, pues es verdad también, ¿no? O sea que se ve que la diplomatura da también juego para eso. Y encantado de estar aquí con Adriana, con Ariel, con quien comparto espacio, y con todas yo pues también aproveché para hacerla como alumno y he compartido largas madrugadas españolas escuchando muchas en directo y muchas en grabación, ¿no? Y soy uno de los que no se apuntó al trabajo, con lo cual tengo que pedir que me deis para entrar. Sin más, porque aquí desde Barcelona, pues mandarles un afectuoso saludo y deseando que estén bien, voy a compartir pantalla y voy a hacer una pequeña presentación. Espero que sea lo más interactiva posible, que la puedan disfrutar, no la voy a cansar mucho. Pero bueno, en esta diplomatura, lo que yo quería hablar o reflexionar, no voy a dar ninguna solución, voy a aportar un poco mi experiencia, que, como ha señalado Mario, por distintas circunstancias es amplia, pero la experiencia española. Yo solo voy a hablar de casos y de situaciones españolas que quiero compartir con todas y con todos, y que hagamos una reflexión o, bueno, que pensemos al final qué solución o no solución, o sobre todo que tengamos esta diplomatura digital de la justicia. Pues yo creo que es un éxito que se den espacios también de carácter un poco ético y de reflexión sobre todo lo que es esta transformación digital. Y a mí me gustaría hablar del juez, el funcionario público judicial, el Ministerio Público en las redes sociales, ¿no? Y quería hablar pues desde la experiencia, como os decía. Aquí he puesto pues cuáles son las redes más habituales, aunque esto va transformándose.
sea, digamos que el Facebook identifica ya a un sector de población que es el que utiliza el Facebook. La gente joven ya no usa el Facebook, son más de Instagram. El LinkedIn es para buscar trabajo, ahora se utilizan el TikTok, el Twitch o muchas otras aplicaciones, pero el Twitter sí sigue ahí estando para un gran público que cree que es una aplicación que te permite, digamos, pues discutir, perdón, se me ha ido, me parece, a ver, sí, te permite discutir, te permite encontrarte con otros compañeros, te permite, a ver si la pongo desde el principio porque si no, esto se va a ir. Te permite encontrarte en ese ámbito y compartir. Hay mucha gente que dice que el Twitter es la fórmula de poder, digamos, dar a conocer la justicia. Yo lo cierto es que creo que el buen funcionamiento de un sistema de justicia al final depende del nivel de calidad de sus jueces, de su ministerio público y de sus funcionarios judiciales, ¿no? Y así lo dice la Comisión para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa, y yo creo que es fundamental tener eso claro. Y una de las cuestiones que hay que cuidar mucho, y en este tiempo que estamos metidos en el mundo digital, es todo el tema de las redes sociales. Yo he visto las caras de quienes estáis aquí, de quien participáis en la diplomatura, y yo creo que hay gente muy joven, pero más o menos todos venimos de un mundo que conocimos sin Internet y conocimos sin redes sociales. O sea, el WhatsApp, que creemos que existe toda la vida, apenas nació en 2010, 2011 y fue un gesto de amor, ¿no? Conocíamos el mundo sin Internet, un poco como nuestros padres cuando nos decían que conocían el mundo sin televisión o con la televisión en blanco y negro, ¿no? Y fijaros la evolución que se ha dado. Lo cierto es que hay muchas redes sociales. ¿Y qué es una red social? Una red social, pues, fundamentalmente es un sitio donde uno puede dar opinión, es un sitio donde uno puede compartir conocimientos. Cada vez más nuestros alumnos, la gente que conocemos y nosotros mismos estamos en una discusión, se genera un debate y lo que hacemos es abrir Google y preguntarle a Google, ¿no? Ostras, ¿cuándo ganó Argentina a Brasil la última vez? Me meto en Google y lo encuentro. Ostras, en esta serie, ¿cuántos hijos eran lo que tal? Y lo encuentras todo por Google. Y también es un ámbito de discusión. O sea, es un ámbito en el que se discute, se comparten ideas, se genera conocimiento, y es un ámbito, pues, en sí que es positivo. Pero claro, las características de las redes sociales muchas veces se nos olvidan. Y una característica fundamental es que se deja una huella digital. Y esa huella va a estar ahí siempre. Si somos analfabetos digitales y no recibimos formación en lo que suponen las redes sociales, lo que supone compartir los datos de las redes, el problema que hay ahí es que queda esa red, queda esa huella ahí. Queda esa huella y en el futuro pues, puede suponer pues, muchas cosas. Aquí yo siempre cuento la anécdota muy futbolera de un jugador extraordinario, juvenil, que fichó un día, pues tenía 18, 19 años y fichó por el Barça. Entonces había hecho el fichaje de su vida y entonces se fue al Barça. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando el día que lo iban a presentar, los periodistas buscaron en redes sociales a este futbolista y encontraron Twitter que los partidos que jugaban el clásico entre el Barça y el Madrid insultaba al Barça, a Cataluña y a Barcelona. Y acabaron desistiendo del contrato y dejándolo en la calle. O sea, y de pasar de jugar en el club de su vida, pues se tuvo que ir a jugar al Córdoba en segunda división. Y a partir de ahí fue progresando, llegó a primera división, pero su carrera se arruinó porque la huella digital que había dejado en unos tweets que había insultado, pues la arruinaron su vida. O sea, y ese es un ejemplo de fútbol, pero como hay muchos de políticos que en un momento dado pues arruinan su carrera por esa huella digital. Luego hay otro problema, otra circunstancia, otra característica que es positiva, que es la colaboración. A través de las redes se colabora, se encuentra gente, se encuentra datos, se encuentran conocimientos y se establecen conexiones. Y es importante. Lo que ocurre es que la red es anónima y tú no sabes realmente hoy en día con quién te relacionas y quiénes son las personas con las que hablas o con las que compartes conocimientos, ideas, fotografías o datos. Y eso es importante saberlo. Yo siempre digo que yo cuando llaman a la puerta de mi casa, yo no le abro a nadie. O sea, yo miro por la mirilla a ver quién es. Y si lo conozco le abro, y si no, no le abro, y si no lo conozco le abro con alguna precaución. Sin embargo, en redes sociales estoy admitiendo en mi red de amigos, en mi red, en mi Twitter, en mi Instagram, en mi Facebook, en lo que sea,
a cualquier persona que dice que es esa persona. Y yo no la veo. O sea, cualquier persona que tiene una fotografía. En este sentido, quería recomendaros, no sé si la habéis visto, yo es que recién acabo de ver esta miniserie de Netflix, Clickbait, que no voy a hacer spoiler, pero que creo que viene muy al pelo de lo que es el uso de las redes sociales y la utilización de las redes sociales. Y cómo estamos dando datos nuestros personales que pueden complicarnos en un futuro la vida. Ahí lo dejo como recomendación. Y vamos a pasar a lo que son un poco los casos que yo quería presentar. Traigo como unos 7 casos, que ya pasó mucho tiempo, de situaciones en las que jueces o fiscales se vieron implicados en una situación incómoda o que pudiera deparar responsabilidades de algún tipo, y algunos casos más recientes que no me podía negar a presentar en esta diplomatura a la vista de cómo está la cosa, que yo creo que va peor. Entonces, me gustaría compartirlo con vosotros. También os propongo una idea, o sea, una cuestión, que para que sea participativo, que escaneéis el código QR que os lleva a un slido, que voy a ir activando, donde sobre varios de los casos os voy a hacer la pregunta para que digáis cuál es vuestra opinión. O sea, ¿qué pasaría aquí en este caso? ¿Qué creéis que pasó o no pasó? ¿Cuál es vuestra opinión? Es totalmente anónimo, sentiros totalmente libres, porque yo creo que puede dar un buen juego para ir viendo desde este punto virtual cuál es la opinión del grupo, de las 150 personas que estamos aquí, y cuál es la realidad de lo que pasó y por qué pasó eso. Entonces, el primer caso que os propongo es un caso que es el caso de Antonio, que habréis visto si habéis entrado al QR, ese sería el caso. Fijaros, aquí hay un problema, como en todo el mundo, en toda Iberoamérica y en todo el mundo europeo también, que es la violencia de género. Bueno, pues en el 2017, una tarde, pues comunica a la prensa esta noticia de que una mujer de Madrid es la primera víctima de violencia machista en el 2017. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Pues esa tarde hay un señor que se llama Antonio, que es se llama Antonio Salas, yo lo conozco, tengo relación con él, como con todos los que van a salir aquí, que bueno, una mala tarde la tiene cualquiera, y este señor, que es magistrado de la Corte Suprema, era magistrado de la Corte Suprema de España, de la Sala Civil, pues cuelga este tuit. Este es un problema gravísimo en nuestra sociedad que desgraciadamente es muy difícil de solucionar. Esto es una manifestación más de la maldad. Claro, colgó este tuit y inmediatamente empezaron las reacciones y empezaron todo el mundo a decirle cosas. Y claro, este señor pues empezó, pues no dice el dicho no aclares que oscureces, pues empezó a seguir escribiendo. Pues yo entiendo que no se puede generalizar sobre las causas, y viene a decir que si la mujer tuviera la misma fuerza física que el hombre, pues que no pasaría esto. Os podéis imaginar cómo el ataque siguió, fue trending topic, pero trending topic total. Siguió ahí con la sensibilización como medida, creo que ha servido de poco, al que el maltratador no le importa la sensibilización, que al final es un problema de fuerza física. La gente empezó a decirle, usted es un machista, no debería de ser juez, esto es un problema, no sé cuánto, y él pues siguió. Yo no he negado el machismo, lo que digo es que en igualdad de fuerza física habría menos machismo, es una opinión que no sé por qué molesta, ¿no? Este señor, en su tuit, entonces se identificaba así: magistrado del Tribunal Supremo entre Madrid y Murcia. En Twitter está lo mejor y lo peor del ser humano. Todos hablamos de lo que no sabemos, pero uno más que otro. Claro, se identificaba con su cargo. ¿Por qué se identificaba con su cargo? O sea, ¿por qué se identificaba con su nombre? Probablemente quizás porque de esa forma, pues a lo mejor su opinión tenía más peso. Lo cierto es que la reacción fue inmediata y empezaron los medios de comunicación a decir: un juez del Supremo crea polémica en Twitter al atribuir violencia de género a la fuerza del varón. Un juez del Supremo achaca la violencia de género a la maldad del ser humano y la mayor fuerza del hombre. Un magistrado del Supremo pone en duda que el machismo esté detrás de la violencia de género. O un juez del Supremo cree que la violencia machista existe porque las mujeres tienen menos fuerza. Imaginaros la situación. Ya no es Antonio Salas, sino es un juez del Supremo, o sea, del órgano fundamental del Supremo. ¿Qué ocurrió aquí? Viendo la votación, hay un empate entre los que pensáis que eso es
para exigir responsabilidad disciplinaria. Bueno, ahora no, ahora la opinión predominante es que necesita un pronunciamiento de la comisión o tribunal de ética, y solo un 14% piensa que hay que expulsarle de la carrera judicial por esto. Pues no ocurrió nada. O sea, siento deciros que no ocurrió absolutamente nada. Este señor siguió ejerciendo en su puesto del Tribunal Supremo. La reacción y la imagen y la sensación de que los jueces somos unos machistas y no tenemos formación siguió ahí. Y este señor en su día no cambió nada, no cambió su condición, no cambió su cuenta. La comisión de ética, aquí no tenemos tribunal de ética, la comisión de ética no dijo absolutamente nada al respecto, ni se planteó, y quedó ahí. Este señor ya se jubiló y está trabajando de abogado, y bueno, pues este señor no tenía nada que decir respecto a la violencia, porque entre sus competencias en el Tribunal Supremo no había o sea, no estaba la violencia de género. Con lo cual lo que hizo fue un flaco favor a la situación, a la situación de la justicia en España, ¿no? Otro caso, que es el caso del atestado policial. Fijaros, esto en España en este momento, cuando surge este tuit, había un debate porque el candidato hoy de la oposición, del Partido Popular, se le acusaba de haberse falsificado su carrera de Derecho. Otra candidata del Partido Popular decían que le habían dado un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, que la URJC. Y entonces esta compañera, esta juez, que se llama Vicky Rosell, que hoy en día pues, es la delegada de violencia de género, pues no tiene otra cosa que agarrar una de las actuaciones que tenía en su juzgado, en su tribunal, y colgar este tuit y la reconstrucción de acta, y recibe un atestado por delito de falsedad en documento oficial por una pegatina de la ITV. Si veis, esto es un atestado policial donde vienen qué policías intervienen con su número, con su código. Se dice que está incoado por instalar un distintivo adhesivo. Se supone que ha tachado el nombre de la persona y se supone que ha tachado el vehículo en la matrícula, aunque si veis desde ahí podéis ver que bueno, se puede ver la matrícula. ¿Qué pasó en Twitter? Que a partir de ahí empezaron a decirle, se ve el número de matrícula, es tal, el otro no entiendo cuál es el problema, está bien puesta, no, si va sin afitar es terrorismo, nunca creí que llegáramos a tal involución, se sigue viendo la matrícula. Se generó un debate en Twitter porque se veía la matrícula, a través de la matrícula se podía identificar a la persona y se empezó a discutir que esto podía ser pues, una vulneración del secreto profesional del juez, publicar un atestado en redes sociales con la difusión que tuvo. ¿Qué pensáis que ocurrió aquí? ¿Que esto es sancionable? ¿Que esto no tiene relevancia ninguna? O que esto forma parte de la transparencia judicial, o sea que cualquier juez puede coger inmediatamente, publicar cualquier atestado que hay. O sea, veo que estáis votando, hay una importante mayoría que cree que es sancionable o que forma parte de la transparencia judicial, pocos pensáis que no tiene relevancia ninguna. Lo cierto es que en este caso sí llegó a incoarse un expediente disciplinario porque se consideró que se veían los datos y que se había vulnerado. Esto sí llegó a tramitarse un procedimiento contra esta magistrada por la cual se le pedía una sanción, pero a la hora de decidir la sanción, el jury, que allí se compone de una comisión disciplinaria, decidió por un solo voto que esto no era sancionable y que no había voluntad de identificar ningún dato, ¿no? La mayoría de vosotros y vosotros penséis que el 53% que esto sería sancionable. Pues no pasó nada. Y esta señora, a la cual le tengo mucho aprecio, tengo que decirlo aquí, pues siguió campando por su Twitter. Y siguió campando con este caso, que este caso es otro, que es el llamado caso Schreck. ¿Por qué le llamo el caso Schreck? Este señor es un periodista que trabaja en tribunales en la misma localidad que trabajaba esta compañera magistrada. Lógicamente este periodista pues en algunos momentos criticaba las decisiones judiciales de la jueza y tenía bueno, pues una cierta actitud crítica contra la jueza. Este periodista también es parte de tribunales y tiene una actividad muy pública y es muy activo en Twitter. Este señor de pronto tiene un accidente y como ahora se da tanto esto de decidir por las redes sociales como uno está, publica una foto de cómo se queda en el accidente, ¿no? Y esta es la foto que veis aquí abajo, que se queda así con la nariz, con los dientes y publica
pues lo mal que está, que ha tenido el accidente y demás. Entonces lo que hace la compañera jueza es que cuando ve la foto hace esta composición. Dice en respuesta tal, ¿quién es? ¿Es Reg o quién es? Maquilla un poquito la fotito, pone a Reg al lado y entonces difunde esa fotografía en su Twitter entre todos sus seguidores. Y automáticamente pues empieza a decirle, pues, ¿por qué se mofa usted del periodista tal? Con una imagen de un accidente que sufrió, lo compara con Red, tendrá que ver con contar la noticia de su presunta suspensión, porque claro, había una mala relación. Y ella empieza a contestar a los que le dicen algo, si lo veis ahí abajo, dice, pero este no es Juan Santana de verdad, ¿no? Si de verdad es Juan Santana tras un accidente, la quito. O sea, ella sabía perfectamente que este señor era Juan Santana porque había visto perfectamente y porque su pareja en los otros tweets que os he colgado también discutía con él y conscientemente hace esa burla, esa mofa de este señor y se publica. Este señor la denunció y este señor trató de querellarse contra ella. ¿Qué pasó? Ahí os abrí la posibilidad de votar. Pues la mayoría decía que tendría un reproche ético y decir también algunos que, bueno, no es más que una broma, que tampoco sería nada, que bueno, y que no pasaría nada o que libertad de expresión. ¿Qué pasó? No pasó nada. Automáticamente se archivó y nada. Otro caso. El caso Zapata, el caso del juez Pedraza. El juez Pedraza es un juez que está en la Audiencia Nacional, que lleva casos importantes de terrorismo, de narcotráfico, de corrupción política. Es un poco similar a vuestros juzgados federales, los de Comodoro Pi, ¿no? Entonces este juez tiene un caso así mediático, el caso Zapata, de un señor que había utilizado las redes curiosamente, para hacer pues, lo que se podría decir un discurso de odio, una situación de discurso de odio, y entonces lo denuncian porque decían que, digamos que se había mofado de lo que es las víctimas del terrorismo y lo denuncian. Cae ante este juez y este juez, cuando decide archivar la causa, 30 minutos después de decir que se notificara a las partes, automáticamente lo colgó en Twitter y colgó la resolución tal cual. O sea, tal cual. O sea, colgó la resolución y automáticamente ahí se quedó. O sea que al final la resolución se notificó por Twitter, la vio todo el mundo con todos los datos personales. ¿Y qué creéis que pasó? O sea, ahí creo que os abrí ya la de esta. ¿Qué pasó en esta situación? En el caso Zapata, pues realmente, que creo que es la última porque me parece que era la versión trucha esta, la que usé del leído y no tiene más, ciertamente no pasó nada. Al final, bueno, se quejó las partes de que no habían tenido la resolución y no pasó absolutamente nada. O sea, el revuelo de que un juez notifique en Twitter una resolución casi antes que a las partes, poco más. Otro caso que os quería exponer es este señor. Conocéis la situación que existió aquí en el 2017 en Cataluña, donde se fijó un referéndum que se declaró ilegal, donde el día de la votación, el 1 de octubre, que hace poco hemos celebrado los 4 años, no se dejaba ir a votar, hubo cargas policiales. Bueno, o sea, esto derivó en un procedimiento y ese procedimiento llegó a la Corte Suprema y fue contra una serie de políticos que declararon la independencia de Cataluña durante unos minutos y contra los presidentes de una serie de instituciones de carácter independentista. Una de esas instituciones, la Asociación Nacional Catalana, la presidía este señor Jordi Sánchez. Y este señor, en un momento de que va a ir a juicio, recusa a uno de los jueces que le va a juzgar por una supuesta animadversión de su asociación judicial. En España tenemos 5 asociaciones judiciales. Una de ellas es esta, la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura. Y este señor, cuando va a ser juzgado, de pronto ve la composición del tribunal y ve entre los miembros a este señor Francisco Monterde, que entonces era el vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, y formula su recusación porque considera que esta institución, o sea, esta asociación en sus redes sociales ha hecho una campaña
manifiesta y decidida en contra de todo el movimiento independentista, y que claro que eso afectaba a la imparcialidad de ese juez. O sea, el caso es bastante interesante porque aquí no estamos ante un tuit que haya hecho Francisco Monterde, sino estamos ante los tuits como estos, con el muñeco de Inocentes, con todos los comentarios que hacía su asociación, de la que él era vicepresidente. ¿Hasta qué punto esta línea mantenida por la asociación afecta a su apariencia de imparcialidad? Yo creo que el tema es muy interesante. Yo creo que el tema, visto desde otro país, es todavía mucho más interesante porque se ve de forma más objetiva. Yo estoy seguro de que si llega ese tema, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que hay una apariencia de falta de imparcialidad manifiesta y clara, porque siendo vicepresidente de una asociación participa mucho en la línea de esa asociación. Conociendo al señor Francisco Monterde, estoy seguro que no tenía ninguna relación con los tuits que se publicaban, pero ciertamente es un caso muy interesante. ¿Cómo se resolvió? Pues se salió por la tangente. Es decir, el Tribunal Supremo utilizó un resquicio formalista para no pronunciarse. Entonces dijo que como este hecho de la vicepresidencia se conocía desde el principio del procedimiento, tenía, según nuestra ley, 5 días para plantear la recusación. Como no lo hizo en ese momento y esperó hasta el momento que se iba a celebrar el juicio, pues que ya no procedía. O sea, una forma muy interesante de quitarse de en medio el problema y darle una patada para otro lado, pero que todavía, porque todavía está pendiente de llegar al Tribunal Europeo, puede darnos algún disgusto. Pero seguimos con casos. Os he puesto casos donde aparece con nombre y apellidos la persona que hace un tuit y además pone hasta el cargo, con lo cual se sabe la condición, que eso es un tema a discutir. Pero vamos a aquellas personas pues, que son más precavidas y que de pronto pues, ponen un seudónimo, como La Pelo. Claro, La Pelo no sabemos quién es, pero aquí dice que es un jurista, soñando con historia antigua, bailando en mi Ducati, frecuentemente viviendo siempre, miscelánea. Claro, si lo pensáis, me podréis decir, bueno, pues este tiene más precaución con lo que pone, no se va a saber quién es. Pues mira, pues fíjate, un día en este tuit se puso este tuit de hoy voy a contaros aquel juicio que tuve en el que estuvieron implicadas unas gambas que sufrían estrés. No estoy loca, sí, es un hecho real. Claro, a partir de ahí ya se empezó a ver que este jurista tenía un juicio, que probablemente era juez, que probablemente era jueza, porque no estaba loca, y entonces a través de sus tweets y de los datos que arrojaba su conexión, como esta persona empezó a hacer pronunciamientos manifiestos y constantes contra la realidad catalana de lo que había pasado, pues se desveló que este tal La Pelo concretamente era Laura Pedrosa López, que es la juez del juzgado número 3 de Teruel. Y se desveló que era, y al final pues su identidad cambió y tuvo que salir a las redes como era. O sea, que hasta en el caso en que creemos que es anónimo, pues no es tan anónimo. Pero este es precioso, porque este otro anónimo, el Teniente Café. Claro, yo veo el Teniente Café y digo, pues no sé quién será. Claro, el Teniente Café resulta ser que era el fiscal encargado de los delitos tecnológicos e informáticos de la Fiscalía del País Vasco. Y este señor, que perseguía los delitos, tenía una cuenta en Twitter con seudónimo que se dedicaba a insultar a los que no le caían bien y a los que iban por otra línea, ¿no? Y en este proceso que os decía de Cataluña, pues empezaba a decir, pues muy bien, señores independentistas, habéis liberado a los catalanes de la presión de la privacidad de sus datos personales, imbéciles, porque habían descubierto quién era La Pelo. Claro, y tuvo un enfrentamiento fuerte con Jon Inarritu, que es un diputado del País Vasco, y entonces, pues también, pues ahí tenéis el tuit, a insultarle y demás, hasta que desvelaron cuál era su identidad, ¿no? Y su identidad era Jorge Bermúdez. Como os decía, este de aquí, Jorge Bermúdez, a la sazón, fiscal responsable de delitos cometidos en Internet.
¿Qué le pasó? Pues tuvo una denuncia, la fiscalía investigó y al final quedó en nada. Hasta aquí, pues casos que han pasado en estos últimos años, los tomé con una relación de 2 o 3 años, pero a partir de aquí, casos más actuales. Este es un caso de hace un mes y medio. ¿Quién es Alba? Pues Alba es una antigua alumna de la Escuela Judicial que lleva apenas 2 años en el ejercicio, en su juzgado, que no tiene otra cosa que un día esta chica, esta compañera, pues durante su estancia de formación previa al acceso, una persona tímida que apenas hablaba y demás, pero se ve que ha encontrado en Twitter pues su ámbito de explotar esas cualidades o esa comunicación. Utiliza su imagen real, se identifica como juez y un día de julio no tiene otra cosa que levantarse y cuando, bueno, se estaba hablando del levantamiento del 36, pues puso ahí este tuit, ¿no? Hubo un golpe de Estado en 1936, la República estaba siendo un fracaso con muertos incluidos. ¿Tiene su razón de ser el golpe de Estado? Sí. ¿Justifica una dictadura de casi 40 años? No. No creo que a nadie le vaya la vida en ello por decirlo. Yo lo primero que me planteo es qué tiene que hacer un juez metiéndose en un lío sin venir a cuento, siendo juez y siendo garante de derechos fundamentales en un Estado constitucional, de llegar a decir que tiene razón de ser un golpe de Estado. No os podéis imaginar, o sea, aquí veis que hay 1.694 comentarios, 1.082 retweets, 377 me gusta, pero ahí empezó todo. Y ahí empezó pues todo lo que aquí veis, todos los comentarios. Esta señora es jueza y en sus ratos libres blanquea el fascismo. Luego no nos extrañemos de las decisiones de la judicatura. Asco. Que este golpe de Estado así nos va. Justicia de España en 2021. O, por ejemplo, si tenemos jueces y juezas así en 2021. Imaginaros las consecuencias. ¿Y esta señora es jueza? Pues qué miedo. Esta señora jueza, si no está contenta con un gobierno legítimo, justifica un golpe de Estado. Esta señora no puede seguir juzgando a nadie. Es una golpista fascista en potencia que tratará por desigual a acusados por su ideología. Que una jueza justifique un golpe de Estado ya es de traca. Esta jueza está absolutamente inhabilitada para impartir justicia en un país con una constitución democrática. Además denota una total indigencia intelectual. Esta señora es jueza y piensa que el golpe de Estado del 36 era legítimo y necesario. ¿Tenemos o no tenemos un problema con la justicia del país? Imaginaros, ¿qué necesidad tiene de meterse en decir o no decir? Porque si habéis visto la foto, por la edad, ella no estaba viva en el 36, ni en el 46, ni en el 56, y nació después de la Constitución. O sea, un juez que tiene que garantizar derechos y se pone a opinar de una cosa que no conoció y empieza a justificarla. Pero es más, hace poco, y ahora mismo tenemos una campaña en España, discutiendo un poco el sistema de acceso a la carrera judicial, porque sabéis que es muy exigente en cuanto al plan memorístico y claro, y entonces te encuentras en Twitter muchos jueces identificados como jueces, como este chico Carlos Viader, que también fue alumno de la escuela, pues que empieza a dar justificaciones porque el sistema es bueno. Claro, empieza a decir pues, que si las oposiciones son duras, que se tarda muchos años en aprobar, que no se tiene vida social, ni proyección, ni de vida. Claro, en Twitter también hay gente que está estudiando, ¿no? Claro, esta chica le decía, sinceramente, espero que el Consejo prohíba en algún momento tuitear a los jueces. ¿Con qué ánimos creéis que afronto mis horas de estudio después de leer esto? O sea, si estoy en esto, ¿por qué hacéis aquí los jueces tuiteando? Ese es otro ejemplo que podría ser más tranquilo, ¿no? Pero esta señora Alba, la que os ponía antes, pues si fuera poco, recientemente, porque esto es muy reciente, de hace unos días, vio ahí vio en redes un artículo de un periodista que hablaba de los jueces nazis y demás, y entonces lo que pone es un tuit en el que dice: reconozco que hoy no me he tomado muy en serio nada de lo que está diciendo Antonio Maestre, que es el periodista, hasta que me han pasado un artículo que sí me parece muy grave y por el que pido explicaciones. Y las pido muy seriamente. ¿Qué es esto? Y a partir de eso, imaginaros todo lo que se activa en Twitter, de jueces que se identifican como jueces, que empiezan a discutir ahí, que muchas veces te planteas
qué poco trabajo tendrán para estar tanto tiempo en las redes. Pero aquí otro caso. En esto que estamos en esta campaña de discusión en Twitter, otro compañero juez, Manuel Ruiz de Lara, empieza, esto es del 9 de septiembre, es que de hace nada, coge a ese mismo señor, al periodista, y dice: el periodista Antonio Maestre atacando a jueces para servir a su amo. No sabemos si es mayor su ignorancia o su mala fe. Puede seguir tuiteando chorradas, que muchos defenderemos el Estado de Derecho frente a los de su casta privilegiada. Muy buena tu última pelea. Y pone esa foto de mofa. ¿Cuál es la respuesta del juez, del periodista? Pues sacar esta foto del juez, sacada de su Instagram, donde está comiendo con una de las diputadas del partido Vox, que se identifica hacia la extrema derecha, ¿no? Imaginaros, y todo eso sucediendo tweets y tweets en los que se empieza a opinar de todo. Hasta este señor, que es un político de Podemos, dice: ¿puede un juez de activo insultar impunemente al gobierno? Esto es desconocer su autoridad emanada de la Constitución y el Parlamento. ¿Son estos los jueces que quieren nombrar entre ellos un consejo que les permita jugar al pasado? Y habla de que este señor, que se sitúa al margen de la democracia. Como veis, el problema está ahí. El problema, yo creo que es muy grave, y el problema exige soluciones. Exige soluciones. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos mucha formación, explicar mucho de los riesgos que tenemos en Twitter, con lo que se pone en Twitter. Si el problema a veces es hasta lo que se retuitea, a veces hasta comentarios que no tienen ninguna malicia pueden llevar a momentos muy desafortunados. Ayer, precisamente, en un curso que estamos dando a jueces y juezas turcos sobre temas de estos de ética, claro, decía un juez turco: no, es que hoy en día no se puede tuitear nada más que de fútbol, porque es un tema que no va a tener implicaciones. Claro, yo les contaba el caso de un compañero muy forofo de un equipo, que empieza a opinar sobre la situación económica del equipo, y que de pronto ocurre que este equipo se declara en concurso, en quiebra, y le toca en su juzgado. ¿Qué es lo que hace un buen despacho de abogados? Agarrar al juez y hacer un rastreo en redes sociales, huella digital. Claro, el despacho de abogados ve que en Twitter hace meses opinó sobre el concurso de acreedores. ¿Y qué hace un buen despacho de abogados? Si esas opiniones no le son favorables, lo voy a recusar, y saco archivo de su Twitter y digo: este señor está incapacitado para juzgarme porque no es imparcial, fíjese. Y eso cualquiera lo tendría que aceptar. ¿Y qué ocurre a los que somos jueces? Y los que seáis jueces, no sé si habéis vivido la experiencia, pero es algo que hay que educarse mucho, porque ocurre que no hay cosa que nos duela más que se ponga en duda nuestra independencia. Y entonces, ¿qué hace este compañero? Dice: bueno, yo he opinado así, pero yo voy a ser independiente en el caso. Es que yo voy a ser escrupulosamente independiente. El problema es que se perdió la apariencia de imparcialidad. Y con eso, hoy en día, con tantos tweets, con tantos retweets, con tantos favoritos y tantos me gustas, el riesgo que corremos es perder nuestra apariencia de imparcialidad. Y que un buen despacho inmediatamente te saque los colores y te sorprenda con el perfil digital que puede tener tuyo por toda esa sesión de datos. ¿Pero qué hacemos? La verdad es que no hay muchas soluciones que hacer. O sea, si nos vamos a Inglaterra, allí pues sí hay algún artículo sobre lo que es el posteo en redes sociales. Sería decir que hay que tener mucho cuidado, que claro, que hay que garantizar la confianza en la justicia, en la imparcialidad, y que, bueno, a todos realmente y que estás poniendo límites. Pero sí hay que reflexionar sobre que es importante expresar las opiniones con mucho cuidado, ser muy cuidadoso y no comprometer tu imparcialidad ni comprometer todo esto, y que lo mejor es que lo hagas de forma anónima y garantizándote que tu identidad no va a ser, si tienes esa incontinencia verbal. ¿Qué ocurre en Francia? En Francia han tenido casos de jueces que estaban tuiteando durante el mismo juicio. O sea, esto parecía un partido de fútbol en directo, ¿no? Y sí han dado unas normas de decir, o sea, no puede ser que un juez en mitad de, cuando esté llevando un caso, proceda a tuitear y opinar sobre el caso. Y ese juez está totalmente inhabilitado para llevar el caso. En Estados Unidos igual, en la American Bar Association también hay
normas, opiniones sobre el uso por parte del juez de los medios electrónicos, de los medios de las redes digitales, ¿no? Que hay que tener ahí, saber lo que uno está aceptando, no identificarse personalmente, decir, o sea, cuidar por la confianza y la imparcialidad. Hay una serie de normas sobre el uso que generalmente lo que vienen a decir es: uno cuando postea pierde el control sobre lo que postea. Y entonces ahí ya deja de ser tuyo. Tú puedes hacerlo con la mejor intención, que es lo que te dicen la mayoría de las compañeras y compañeros que están en redes. Yo quiero enseñar o quiero difundir lo que es la justicia, pero automáticamente pierdes el control de eso y puede haber conflictos de intereses, puede afectar a la dignidad de tu tribunal, puede afectar a todo y debe tenerse con mucho cuidado y tiene que garantizarse mucho. Costa Rica sí tiene una serie de recomendaciones que son interesantes, porque dice que, claro, las redes sociales te incorporan datos personales, y se incluye el lugar de trabajo y puesto. Eso es otro problema, que no sé si lo tenéis en Argentina. Aquí hay muchos jueces y juezas que utilizan sus direcciones de correo profesionales para abrirse cuentas en redes sociales. Con lo cual, imaginaos que anonimato, y a mí me da igual que puedas ponerte un seudónimo porque estás usando tu cuenta que pone Poder Judicial, ¿no? Entonces, claro, al final no deja de ser un representante de esa institución. Costa Rica sí hay normas sobre cuidado con los contactos que tienes, los amigos que tienes en redes sociales. Podría darse un sesgo de perder la imparcialidad. La Comisión de Ética Iberoamericana también ha sacado unas conclusiones y unas recomendaciones fantásticas, ¿no? Que no hay que comprometer la independencia y la imparcialidad, que hay que evaluar el significado de admitir o no admitir a una persona, que hay que ver las consecuencias de identificarse como juez, tener siempre presente lo que es la responsabilidad que tiene el cargo que uno desempeña y el efecto que tiene, asegurarse de quiénes son las personas con las que se comparte red, tener en cuenta que cualquier comunicación que se saque de contexto se puede malinterpretar, mirar lo de Antonio Salas que os decía al principio, el contenido que se expone, la seguridad, o sea, porque muchas veces, ¿qué ha pasado muchas veces aquí? Que de seguridad tenemos contraseñas que son 0000, o son 01234, o sea, o son el nombre de donde naciste, o sea, no tenemos conciencia ni información en seguridad digital. Y tomar en cuenta que todo puede ser documentado. Yo pongo una foto y la foto está en la red, yo puedo sacar una foto de la foto, yo puedo quedarme con la foto. O sea, y eso hay muchas veces que lo perdemos. ¿Qué ha pasado en España? Pues en España, tristemente, tenemos una comisión de ética judicial y al final ha dado un dictamen, pero es un canto a la paz. O sea, es un canto a no decir nada. Que no es contraria a los principios de ética a participar, que hay que tener mucho cuidado con la forma de presentarse e intervenir porque genera riesgo, que los jueces pueden presentarse públicamente como tal en las redes sociales. Yo personalmente estoy en desacuerdo. Yo creo que a un juez no se le pierde nada en las redes sociales identificándose como juez. Y el que lo hace, pues tiene ese plurito de que lo conozcan y lo reconozcan como juez o de que su opinión tenga más valor porque es juez. Y yo creo que se expone él y expone a todo el Poder Judicial, ¿no? Que los jueces tienen libertad de expresión, que pueden expresar sus opiniones, que la intervención tiene que ser con prudencia, que deben de evitar cualquier referencia a cualquier caso que tenga. Pero bueno, yo por ir terminando y ajustarme al tiempo y no cansaros, yo creo, bueno, que hay que dejar algunas reflexiones. Yo creo que hay una falta de formación brutal y como tal creo que eso es fruto de nuestro analfabetismo digital. No somos conscientes de todos los datos que aportamos a la red y de la huella que queda. Y no somos conscientes de las consecuencias que eso puede tener. Por supuesto, a favor del principio de libertad de expresión, mucho cuidado con los datos de identificación, mucho cuidado con comprometer o perjudicar la percepción que se tenga de su justicia, yo creo que eso es fundamental, mucho cuidado con los retweets, por la imparcialidad, la prudencia, con los seguidores, a quien sigo, por la integridad y el favoritismo, o sea, no puedo seguir, si me dedico a seguir partidos políticos, no puedo seguir a uno y a otros, no, tendré que seguirlos a todos o a ninguno, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo si me identifico como tal, y yo creo que al final se tratan de modelos de conducta, que es una cuestión personal, pero que al final los poderes judiciales
vamos a tener que poner normas y poner límites al uso de las redes sociales por la integridad. Yo parto de la benevolencia y la bondad de todo el que quiere participar en una red social, pero se te escapa y los poderes judiciales tienen sus voceros, tienen sus gabinetes de comunicación, no necesitan que cada uno haga de gabinete de comunicación. Hay una exposición que es brutal y el problema es los efectos que eso tiene. Claro, el ejercicio de la libertad de expresión con la prudencia y moderación necesarios para preservar la independencia y la apariencia de imparcialidad y sobre todo para mantener la confianza de la sociedad en la administración de justicia. Un ciudadano que lee que un juez de últimas promociones justifica un golpe de Estado es un ciudadano que pierde la confianza en toda su justicia, por mucho que sea uno de 3.000, pero es así. Y hay que hacer una función pedagógica, nosotros lo tenemos muy integrado en la formación, muchísimo, y fijaros que lo que nos pasa, hay que tener mucho cuidado con esas declaraciones de prensa, hay que tener mucho cuidado con la precipitación, y yo creo que es un tema que supone un paso adelante. O sea, ningún poder judicial, ninguna comisión de ética quiere dar el paso de decir que no hay que participar en redes sociales porque es cercenar derechos, parece, porque es acusar a una comisión de ética o a un poder judicial que están limitando la libertad de expresión, pero yo creo que sí hay que tener unas normas de uso de las redes sociales. Y yo creo que si un juez, yo participo en la red social sin decir que soy juez, con un nombre que pueden identificarme o no, y si veis mi historia de tweet, yo me dedico a retuitear cuestiones oficiales de escuela, no opino absolutamente de nada y trato de dar retweet o me gustas a la cosa más aséptica posible. O sea, es que casi ni en términos futbolísticos. O sea, porque para opinar y decir lo que pienso, lo hago con mis amigos de siempre, en un sitio, sin cámaras, sin micrófonos, sin ninguna exposición. Si puede ser con una buena cerveza o una empanada argentina al lado, pues mejor. Pero en un ambiente de confianza y cuando lo hago ahí, lo hago de amigo a amigo. Y no lo hago porque yo sea juez y tenga una posición que sea mejor que la de otro. Para dar la posición del Poder Judicial están los gabinetes y el representante del Poder Judicial. Y el daño que nos hacemos como Poder Judicial con eso, que parte de la buena voluntad de cada uno, es como el que se tira un tiro en el pie. Y yo cada vez me voy cansando más de que los peores enemigos, los peores tiros nos los demos nosotros a nosotros mismos y que luego reclamemos mayor legitimidad y mayor credibilidad en nuestro Poder Judicial. Muchas gracias por vuestra atención y espero, bueno, haberme ajustado al tiempo y no cansaros y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias, Marco. Jorge, querido, la verdad, ahí a pantalla y a cámara abierta, un fuerte aplauso. Has realmente traído un gran tema de reflexión, muchísimos interrogantes, muchísimo para reflexionar como integrantes de un organismo del Estado y nuestro rol, nuestra vida en el mundo digital y en el analógico, ¿no? Esa reflexión. Hay muchas saludos y felicitaciones. Habían algunas consultas que quiero transmitirte. Una de ellas es, bueno, por un lado también tenemos la obligación o este camino que empiezan a transitar los poderes judiciales de acceso a justicia, de comunicación, de justicia abierta, y las redes sociales son un gran vaso comunicante hacia esa sociedad, ¿no? También, sobre todo para las nuevas generaciones, y depende de, como bien tú dijiste al inicio, de cada tipo de red, qué generación la usa, pero ¿qué piensas de, más allá de los gabinetes, de estas cuentas oficiales, como, o sea, el uso de las redes a través de cuentas oficiales y la comunicación y la vinculación de tanto del Poder Judicial como de los magistrados con la comunidad a través de las redes, en cuentas oficiales, no en modo personal o privado, digamos? Yo creo que es el camino, o sea, yo creo que es un espacio que tenemos que ocupar institucionalmente y yo creo cada vez más en esos gabinetes de comunicación que lleva la cuenta oficial. Y creo que lo que tiene que hacer un juez, si quiere explicar algo, es darle la resolución explicada a ese gabinete. Nosotros hemos progresado mucho porque el Tribunal Supremo, el juez, cuando pone la sentencia, prepara un pequeño resumen
para la propia prensa y el gabinete publica ese resumen y trabaja ese resumen. Los ataques te van a venir. Yo tengo mi cuenta de escuela judicial y cada vez que publicamos algo, los trolls, todo el ataque te va a venir, qué justicia es esta, no sé. Pero es una cuenta oficial y mi community manager no va a entrar en el ataque. En todo caso, si hay alguna pregunta o alguna petición de información, le va a dar la versión oficial, no va a dar más. Pero lo que ocurre es que nos apasionamos y creemos que solo somos los salvadores del sistema y que somos los justicieros, y yo puedo decir algo. Y al final, el problema del Twitter, sobre todo, es el acaloramiento y la discusión. O sea, pero si no sabes ni con quién estás discutiendo, pero ¿para qué entras ahí? Al final, el juez se convierte en un mamporrero y el problema es que llevas en tu etiqueta que eres el juez y en tu imagen que eres el juez. Entonces, caemos en la trampa. Uno de estos casos últimos, el periodista Antonio Maestre, un compañero cayó en la trampa de poner un tuit que sería para denunciarlo. Luego lo borró y pidió perdón. Pero no hagas eso. Hay que utilizar las cuentas oficiales. Y hay que tener una política de comunicación, porque yo creo que el Poder Judicial es un ámbito en el que todavía estamos por desarrollar. Hacemos muchísimas cosas muy bien y hay que darlas a conocer. Y hay que venderse. O sea, y hay que vender la formación que tiene la gente y lo que hace este Poder Judicial por la sociedad a la que sirve. Y lo que no se puede permitir es que uno diga, mira, hoy me he levantado yo y voy a ser el que va a explicar cómo son los casos de violencia de género. Porque te van a pillar, porque tienes unos caracteres mínimos y no tienes ningún control sobre el mensaje. Entonces, cuentas oficiales sí o sí, pero siempre, Mario. Bien. Otra consulta es las opiniones, los intercambios, las comunicaciones que se dan entre magistrados en grupo de WhatsApp, en el carácter de comunicaciones de privacidad, pero de grupos, ¿entiendes? O sea, tenemos grupos de magistrados y opiniones en esos tipos de grupos de magistrados que tiene esa característica, si se quiere, pública-privada, porque si bien es un grupo, es una opinión no digamos, peer-to-peer, digamos, no punto a punto, sino también en un pequeño colectivo. ¿Qué opinión sobre eso, digamos? Porque ha habido muchos casos también que han trascendido las comunicaciones de magistrados en grupos de WhatsApp de propios magistrados. Sí, eso hay una experiencia argentina reciente también, que yo conozco bien. O sea, y hay muchísimas experiencias. Claro, esto te enseña a que tú tienes que cuidar tu interlocutor y además, bueno, el mismo WhatsApp evolucionó a esos mensajes que se autodestruían en segundos, ¿no? No sé en cuánto tiempo está ya, porque yo creo que lo utilicé una vez de prueba y ya no. Pero hay que cuidar eso. Hay que cuidar muchísimo los grupos de WhatsApp, los chistes que se comparten. O sea, ¿quién está en el grupo de WhatsApp? O sea, al final, si tú estás compartiendo un chiste o una broma, por mucho que sea muy divertida, la estás haciendo tuya. Si la broma es machista, o sea, tu mensaje es que apoyas esa broma y es machista totalmente. O sea, y es una barbaridad. O sea, lo que no es de recibo, por ejemplo, si se hace una vulneración a la intimidad sexual de una persona, estos vídeos que hay del stalking, que de pronto alguien tiene una pareja y circula un vídeo. ¿Pero qué haces tú difundiendo el vídeo? Sí, o sea, si tú eres el que va a perseguir al que difunde el vídeo, pues si tú estás haciendo la misma conducta que podría ser tipificada, por mucho que sea para enseñarle al otro lo que va. O sea, hay que cuidar mucho eso. Antes no lo comenté, en España tenemos alguna condena por mensajes en el estado del WhatsApp. O sea, es curioso. O sea, poner en el estado del WhatsApp, fulanito de tal, es el peor médico que existe, llevó a una condena por derecho al honor, porque ese estado estuvo ahí un tiempo y lo vieron. Incluso hay una condena en el ámbito militar porque un inferior se reía de un superior que no superó unas pruebas y puso el número de la nota de la calificación que sacó. O sea, yo creo que tenemos que extremar las cautelas y al final el problema es ese, que no somos conscientes de la repercusión de eso. Y en un grupo tenemos 30 personas. Yo tengo mucha amistad con 2, pero hay 28 que me caen bien, pero no puedo confiar ciegamente que no me vendan en una cosa y que no se difunde ese mensaje fuera de ahí. Entonces, hay que cuidar muchísimo eso y eso es algo que vamos aprendiendo con la experiencia que nos pasa, ¿no? Estoy seguro que ese señor que le pasó lo que le pasó en la Argentina,
jamás hubiera pensado que saldría. Y seguramente se cabreó con los miembros del grupo que lo vendieron. Dice, esto salió de ahí, aquí hubo alguien que me traicionó, me vendió. Esa fotografía que yo puse de este juez que estaba comiendo con la portavoz de un partido de Vox, esta fotografía está en un grupo de Instagram cerrado, pero es un grupo de Instagram cerrado que este señor tiene 269 amigos. Cuando salió la fotografía, puso un mensaje y dijo, gracias al traidor de los 269 que están en mi grupo. Gracias al traidor, pero no midió que el problema es de él. O sea, si tú dejas la fotografía, tú estás dejando que se pueda exhibir. Si tú me mandas una foto de un día de alguien, pues dejas que eso trascienda y se multiplique. Si encima es divertida, pues el amigo se lo pasa al amigo, el amigo se lo pasa al amigo, y al final te ves de pronto en un sitio y puedes causar un daño brutal, ¿no? Y falta esa sensibilidad, que olvidamos eso. Sí, y me pareció muy bueno también esto, claramente, pues parte de tu expertise, la formación, espacio de reflexión, también comprender el metalenguaje de las redes, ¿no? ¿Qué significa tener un amigo o no? Si esa relación de amistad es la misma que puede servir para una excusación o una recusación. ¿Qué es retuitear una... ¿Qué significa retuitear? Si cuando uno retuitea está avalando el contenido de ese retweet. Digo, hay un montón de metalenguaje. Yo el otro día escuchaba y no sabía qué significaba, más allá que uno es tecnólogo, el fueguito en Instagram. Y tiene una característica y un trasfondo que a lo mejor si uno no tiene formación, me parece que estos espacios tienen que ayudar a eso. También un tema interesante que por ahí es un spin-off de lo que, pero nos gustaría, hay una pregunta que ha insistido acá de ver tu visiones. También las redes sociales tienen su propio, si se quiere, tribunal o justicia de moderación de mensaje del odio, sobre la libertad de expresión, si se quiere, ¿no? ¿Qué opinión tenés sobre si eso corresponde internamente a tribunales de las redes o tendría que ser un caso de justicia, digamos, la moderación del mensaje en espacio de expresión pública, digamos, ¿no? Hay una sentencia muy interesante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no sé si la conocéis, es el caso Delphi, que es un caso en Estonia, que un barco rompió una carretera de hielo que había y bueno, se discutía que si lo hizo intencionadamente para ganar más plata, que seguramente lo hizo para eso, porque rompió la carretera, todo el mundo tenía que ir en barco. Pero en un portal de internet se empezaron a decir de todo contra esas personas y el Tribunal Europeo sí decía que la red tiene una obligación de controlar el mensaje, o sea, tiene una obligación de controlar sus contenidos. O sea, yo creo que el camino, yo en esto soy muy crítico, yo creo que las empresas de redes digitales tienen un poder, son multinacionales con un poder omnímodo, o sea, pero un poder totalmente incontrolable que se beneficia de que no tienen fronteras y de que tienen tantos datos para gestionar y hacer lo que quieren básicamente con nuestros datos. Y yo creo que los estados tienen que ponerle límites. Y uno de los límites es controlar eso. Me da igual que creen más puestos de trabajo, pero hay contenidos que los deberían de controlar ellos. Y si no lo saben controlar, pues tienen que responder por ellos. No puede ser, los tribunales llegamos tarde. Tiene que haber unas políticas de autocontrol de la misma red. O sea, no puedes permitir que se difunda un vídeo de una agresión de una persona que muere. O sea, es que no puedes permitirlo. O sea, es que deberías de inmediatamente, si es un caso que además está judicializado, de bloquear esas imágenes y bloquear esos mensajes. Lo que pasa es que no sé la regulación concreta argentina, la regulación concreta aquí en España la hicieron las propias multinacionales. O sea, no les obligamos a tener una sede aquí. Claro, si tú no los obligas a tener una sede aquí, yo tengo que tirar de cooperación internacional para buscar su sede donde están los datos, para decirle que quite el de este, tardo 6 meses, un año, y ahí están los controles. O sea, ganan mucho dinero. O sea, por la caída el otro día de WhatsApp, de Instagram, hablaban de 130 millones de dólares por hora de pérdidas, y es tanto dinero como para que se genere unas políticas de autorregulación, porque la justicia no va a llegar ahí. O sea, la justicia no va a llegar ahí. Entonces yo creo que eso sería exigible, pero claro, si es un poder económico es muy difícil poner esa cortapisa, pero en el momento que se planteen los estados y habrá un momento en que habrá que proteger los datos. O sea, el problema del futuro
es la protección de nuestros datos. O sea, estamos totalmente desnudos ante las redes. Lo saben todo de nosotros. Y sabiéndolo todo de nosotros, se puede gobernar y se pueden tomar decisiones muy importantes. Genial. Última gran reflexión y nos deja así en el debate total. La verdad que, bueno, como bien dijiste al inicio, formación no solo institucional, sino ciudadana, construir nuevos ciudadanos del mundo digital para comprender derechos, garantías y la dimensión de lo que ocurre, esto de la huella digital, la historia. Siempre se dice que los humanos olvidamos, pero las redes no olvidan y queda la historia y la huella permanente. Así que te agradecemos, Jorge. Finalmente, bueno, 1000 otros temas, ¿no? Se me ocurre también, en Argentina venimos transitando el camino hacia el juicio por jurado, es decir, la participación ciudadana a la hora de la justicia, y esos jurados también son parte de las redes y opinan. Bueno, toda una dimensión para empezar a tener en cuenta, lo dejamos ahí, pero finalmente agradecerte nuevamente, Jorge, tu participación, tu asistencia constante todos los miércoles. Emociona verte cada tanto, sobre todo por el horario, por el tiempo que le pones, y ahora sabemos y te vamos a acompañar en este nuevo desafío de liderazgo que tenés para Iberoamérica en la formación de los poderes judiciales, así que vamos a estar ahí para acompañarte. Así que nuevamente a cámara abierta, un fuerte aplauso. Yo te lo hago con Muchas ruido. Gracias. Ahí verás mil felicitaciones que tenés en el chat. Así que muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y seguiré participando en la diplomatura.